es un tema, es algo adicional que no todos tienen. Va a preguntarle qué piensa a Klaus Schmidt-Hell, ahora sí. ¿Cómo estás, Klaus? Mucho gusto. Gracias por Muy buenos días, acompañarnos. Patricio. Muy buenos días, Claro, Catalina. Siempre un claro. honor y un gusto ser entrevistado por ustedes. Muchas gracias. Un gusto para nosotros, Klaus. Bueno, estábamos hablando la economía va a ser, el gobierno va a recibir la economía en un buen pie, con viento de cola. Estamos hablando un poquito menos de inflación, un poco más de crecimiento, más inversión. Los desafíos económicos, Klaus, están más o menos claros, ¿ah? O sea, yo entiendo que es desregular por una parte, y bajar impuestos y ahorro fiscal. Pero lo que hablábamos ¿es suficiente nombrar gente que sepa del tema, o cuánto importa la capacidad de gestión para poder hacer que las cosas pasen? Estimado Patricio, sí, a lo que usted apunta es muy correcto. Es condición necesaria que se nombren a personas que sepan de sus temas respectivos, de la microeconomía, los sectores económicos, de los permisos que son los más intensos y más agobiantes de toda la OECD. La OECD acaba de sacar un informe que muestra que Chile está en el último lugar de 38 países en cuanto a la ineficiencia de la permisología local. Pero además hay que tener capacidad de gestión. Y hay que tener un tercer requisito, hay que tener capacidad política. Y por eso me han gustado las declaraciones del presidente electo, José Antonio Kast, durante esta última semana, después de su elección abrumadoramente masiva el domingo pasado. Ha declarado de que está buscando hacer un gobierno de emergencia, pero además de unidad nacional, porque se requiere apoyo político dentro del gabinete y a través del gabinete, a través del gabinete de los distintos partidos que puedan apoyarlo en su gestión. Y segundo, por supuesto, se requieren mayorías en el Congreso para que todas las cosas que no son reglamentarias o administrativas y que requieren cambios legales puedan pasar con una mayoría, aunque sea pequeña, y en algunos casos una mayoría constitucional para cambiar algún aspecto de la Constitución, ¿no es cierto?, que requiere nuestro país para enredarse y normalizarse después de 6 años bastante desastrosos del estallido social hasta el 11 de marzo del año que viene. ¿Cuánto de lo desastroso de los últimos años, Klaus, dependen justamente de factores locales, internos, de un diseño, ¿no es cierto?, de políticas públicas, y cuánto se explica por factores externos a una economía como la chilena, que es abierta justamente al mundo? El 130% de la mala gestión y los malos resultados o los mediocres resultados de una economía que está semi-estancada se debe a factores internos. ¿Por qué? Porque tuvimos un 30% de condiciones externas, francamente, las mejores condiciones externas que tuvo un cuatrienio desde, yo diría, desde Bachelet 1, desde el año 2006 en adelante. Ningún gobierno de los 4 gobiernos que creo que ha habido hasta el 2022, ningún gobierno ha tenido las condiciones externas tan favorables que este gobierno. Condiciones externas que por lo más están mejorando aún más todavía en el margen durante el segundo semestre del año pasado, con términos de intercambio, precio relativo, cobre alto, precio de petróleo bajo, condiciones de financiamiento externo buenas, una prima de deuda soberana de todos los países emergentes que va cayendo, incluyendo la de Chile, y por tanto el costo de endeudamiento externo es bueno, acceso ilimitado a inversiones y a créditos internacionales. Esos 4 años de oro que tuvo el señor Boric, su excelencia, no la ha tenido ningún presidente en los 16 años previos. Y por tanto, con ese viento a favor que tuvo la economía chilena por razones externas, toda la mediocridad de nuestro desempeño no se debe todo a una mala gestión de este gobierno actual, sino que también se debe a problemas que están arrastrando en Chile. Ciertamente delincuencia, terrorismo, inmigración ilegal no empezó bajo este gobierno, se intensificaron, sí, sin duda, por mala gestión de este gobierno, pero vienen arrastrándose de antes. También la permisología la intensificó, la mala permisología y los atrasos en la aprobación de los proyectos de este gobierno no ha contribuido, aparte de un pequeño proyecto de ley modesto que se aprobó para reducir algunos plazos, y aplaudo por eso a Grau y a Marcel porque pasaron ese proyecto de ley, pero sin duda yo creo que los retos que enfrenta el próximo gobierno son brutales, son enormes, son grandísimos para normalizar Chile, para que Chile se parezca más
en su gestión gubernamental y en su Estado se parezca más a un país normal de la OCDE y no sea tan anormalmente inefectivo, corrupto e ineficiente como hoy día es el Estado de Chile. Ahora, cuando hablan de normalizar, como que uno a veces piensa que está la intención de volver atrás, o sea, volver al país que teníamos hace 6 años atrás, ¿ah? En términos de permisología, en términos de fronteras, en términos de economía, y eso puede ser percibido como un retroceso. A ver, todo lo que es normalizar es un avance para que los chilenos vivan en seguridad, no estén aterrorizados, no solo por el terrorismo del sur y los inmigrantes ilegales que los asaltan en el norte, sino que para que vuelvan a sus casas tranquilamente, para que vayan a trabajar tranquilamente, para que no los asalten en sus casas. Eso es normalizar. Y si eso significa volver a un Chile con menos delincuencia, sin terrorismo y sin inmigración ilegal, como tuvimos el Chile en los años 90, yo voy mucho más atrás de lo que usted dice, Patricio, no hace 6 años atrás, ya estábamos mal hace 6 años. Pero estábamos bien en los años 90 en la concertación, estábamos bien durante el periodo de gobierno del presidente Lago, y empezó a decaer nuestro país en políticas, en coaliciones, yo diría, a partir del año 2006, con intentos de recuperación durante la gestión del presidente Piñera I, durante el primer año de Piñera II, pero con tensiones, con emergencias, con problemas que se fueron acrecentando a medida que fueron pasando las últimas 2 décadas. Y por tanto yo creo que este gobierno efectivamente enfrenta varias emergencias que tiene que resolver, más allá de lo que usted dijo, más allá de lo que yo anunció, un ajuste fiscal, reducción de los impuestos corporativos a las empresas, eso es la pura parte fiscal. Más allá de intentar corregir, va a ser difícil y duro esto, por actos administrativos y por cambios legales, la permisología que nos ahoga en las distintas dimensiones, desde el Consejo de Monumentos Nacionales al sistema de evaluación ambiental, desde los permisos sectoriales hasta las condiciones en las cuales las empresas pueden contratar y descontratar trabajadores, etcétera, etcétera. Más allá de eso, tiene que resolver a lo que ya aludí antes, y que es resolver y ojalá disminuir y a largo plazo eliminar a cero el mayor impuesto que pagamos todos los chilenos, los 19, 20 millones que somos los residentes de este país, incluyendo los inmigrantes legales que residen en Chile. Ese mayor impuesto es sin duda delincuencia, terrorismo, narcotráfico. Es un impuesto que nos castiga en nuestra posibilidad de trabajar, de emprender, de innovar, de invertir. Nos castiga a las personas y a las empresas en Chile, a todos por igual. Algunos Klaus, de forma más dura, generalmente, sí. Cuente. ¿hay espacio político y social hoy día para hacer estos ajustes fiscales, reformas que sean en pos del crecimiento, pero que no provoquen justamente conflictos a nivel social? Yo creo que hay algunos grupos, y pienso especialmente en funcionarios públicos, que se pueden haber afectado en sus intereses particulares, que dañan a la sociedad como un todo, que son el hecho de que hay un grupo, un subconjunto, quizás sea una pequeña, una gran parte, no soy experto en el tema, pero lo sufro como ciudadano, igual que todos nosotros, de funcionarios que no hacen su pega y que están atornillados a su cargo y en general, en promedio, perciben un 15% más de sueldos, salarios, bonificaciones que un funcionario o un empleado o un colaborador en el sector privado con las mismas calificaciones, el mismo género, la misma edad, la misma profesión, las mismas habilidades o falta de habilidades de lo que percibe el sector privado. Eso está demostrado estadísticamente y eso es injusto. Y además hace que se atornillen. Entonces yo creo que una fuerte reforma del Estado que revise y reemplace el estatuto administrativo del que gozan los burócratas, la casta de burócratas del Estado, yo creo que es una reforma esencial que tiene que ser legislativa, por supuesto, tiene que pasar por el Congreso, pero yo creo que todos los que no trabajamos en el Estado y muchos que trabajan en el Estado también tenemos conciencia de que ese estatuto administrativo
es una buena explicación por qué el Estado es ineficiente, inefectivo y también porque en varias instancias el Estado es corrupto. Klaus, ¿y usted está disponible para trabajar con el presidente Kast? No, yo no voy a integrar ningún cargo público, yo tengo otras prioridades en mi vida personal y profesional, especialmente en mi vida académica, en mi vida profesional, y no voy a integrar. Yo he conversado, por supuesto, con varios economistas, en particular con Jorge Quiró, aportando un par de granos de arena, algunos temas específicos que él me ha solicitado, pero no voy a integrar el próximo gobierno. ¿Y Jorge Quiroz le parece la Yo creo que persona hay idónea? entre paréntesis, yo creo que hay suficientes candidatos brillantes Sí, buenos candidatos. para desempeñarse en ministerio, en subsecretaría, en las direcciones de la presidencia del Banco del Estado. Estoy pensando en la presidencia de Codelco. Yo creo que suficientes personas hipercalificadas y dispuestas y disponibles para hacer un muy buen gobierno. Y espero, y esto es una esperanza política, por supuesto, espero que el gabinete esté integrado por personas desde la centro izquierda o el centro político amarillo demócrata hasta algunos profesionales bien calificados, cercanos al Partido Libertario, Nacional Libertario. ¿Alguna consideración pasando por todos los partidos que están equilibrio? entre medio, por supuesto. ¿Alguna consideración de equilibrios que debiera considerar el presidente? Por ejemplo, que no se cargue mucho una universidad, que no sean muchos hombres. Hacerlo a mí. No, eso no me corresponde. No tengo ni la información ni la capacidad para darle ningún pauteo al futuro presidente. Bueno, Mi se habla del legado. Sobre el tema económico, por supuesto. Perdón, perfecto. Klaus Schmidt-Hebel hoy día con nosotros en Más que Números se habla ya del legado. De hecho, más temprano estuvo Camila Vallejo, vocera de gobierno, señalando justamente en Radio Infinita que ellos habían dedicado su primera parte del gobierno a estabilizar el país. ¿Cuál cree usted que es el legado justamente en materia económica de Gabriel Boric? Yo creo que la primera parte del gobierno, el programa de gobierno de Gabriel Boric, que lo leí nuevamente a propósito de los nuevos programas que leímos para la primera vuelta, lo leí con detención e interés nuevamente 4 años después. Desde el programa de gobierno de Gabriel Boric hasta el primer año, incluido casi en su totalidad, el legado económico y también político era negativísimo. El legado todavía eso influye hoy en día desde el proyecto de reforma tributaria de Marcel de septiembre, octubre, noviembre del año 2022, hasta por supuesto la propuesta de reforma constitucional de la Asamblea Constituyente. Todo eso es parte del legado del señor Boric, de que después haya estado muy decepcionado porque reforma como la tributaria, reforma como la previsional inicial del año 2024, que era estatizar todo, de Marcel y Jara, y esto fue 2024, es decir, hace apenas un año, hace exactamente 12 meses atrás, antes que empezaran a negociar con la oposición y sacar una reforma aceptable, previsional en enero, y el intento de, inspirándose en Cuba, Nicaragua y en Venezuela, el intento de nueva constitución, ¿no es cierto? Todo es parte del legado del señor Boric. Como después fue derrotado en el Parlamento y derrotado en las urnas, no siguió insistiendo en aquello y de alguna forma siguió un curso más normal en materia de políticas y algunos proyectos de ley en reforma económica, como por ejemplo, yo creo que la estelar que sacaron, aparte de la previsional, que fue un buen acuerdo con la oposición política, parlamentaria, yo creo que la que yo mencioné ya previamente, la pequeña reforma, la reformita de Macetero, que fue la de la permisología, reduciendo los plazos que tienen los burócratas públicos para aprobar los distintos permisos sectoriales, ambientales, etcétera. Aparte, eso fue correcto, pero aparte de eso yo no veo grandes reformas económicas que ellos hayan pasado exitosamente. Y muchos intentos hasta el 2024, como ya dije, la reforma previsional 1 de 2024, estatista completa, muchos intentos a lo largo de todo el gobierno
de pasar reformas pésimas. Otra reforma que es fiscal, de educación y con consecuencias económicas nefastas es la estatización de la educación terciaria privada, universitaria privada, que ellos intentan hoy día en el Parlamento a través del proyecto de financiamiento de educación superior. Ese es el peor proyecto de reforma universitaria que creo que se ha hecho desde en toda la historia de Chile, y que implicaría básicamente estatizar la educación universitaria privada, así como la conocemos hoy día. Es una reforma con enormes consecuencias económicas para la educación y va a transformar lo que transformó Bachelet 2, la calidad pésima de la educación pública secundaria y primaria. Ese mismo intento reformista estatista está detrás del FES. Que todo sea público y con la consecuencia de caída enorme en la calidad de la educación terciaria y en la investigación que se desarrolla en universidades privadas. Bien, Klaus Schmidt-Hebel, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto, como siempre, escucharlo. Vamos a estar de todas maneras volviendo a hablar con usted para comentar justamente el nombramiento de los equipos, que me parece muy relevante, sobre todo para proyectar cuáles podrían ser las primeras 3 medidas que debiese implementar el futuro gobierno de José Antonio Cast. Muchas gracias. Gracias, Klaus. Buen día. Encantado. Adiós. Muchas gracias. Bien. Chao. Adiós, buenos días. Klaus Schmidt-Hebel, economista, director de empresas, profesor investigador del CIES UDD, con nosotros hoy en Más que Números, Pato.